Hola, buenos días, bienvenidos a E.T. en tu casa, ahí donde estás, en la comunidad de tu hogar. Te invito a que te pongas de pie conmigo y hagas este ejercicio conmigo. Después de que hagas eso, te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 150. El versículo 6 dice que todo lo que respira, o sea, lo que hicimos tú y yo hace un momento, que todo lo que respira cante alabanzas a nuestro Señor. Y si tú hiciste eso, hoy es el día, el momento preciso de que tú y yo alabemos a nuestro Dios. Y si eso, bueno, no te anima tanto, ve conmigo también al Salmo 37, en el versículo 4. Dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué es el deseo de tu corazón esta mañana? ¿Qué es lo que estás anhelando de Él esta mañana? Entonces deleítate en Él esta mañana y los deseos de tu corazón Él te los va a conceder. Y dice, en el 5 dice: entrega al Señor todo lo que haces. Entrégale al Señor lo que estamos haciendo esta mañana, entrégaselo a Él. Levanta tus manos, aplaude en tu casa, haz todo lo que, como si estuviéramos en la iglesia, entrégale este tiempo a Jesús. Y dice, confía en Él. Se trata de la confianza en Jesús, no en nadie más. Se trata de la confianza en Jesús. Confía en Él y entonces Él te va a ayudar. Esta mañana adoremos a nuestro Señor creyendo que Él nos va a sacar adelante. El milagro que estamos esperando lo estamos viviendo ya, porque tú y yo respiramos. Así que espabilate mucho y adoremos y alabemos a nuestro Dios esta mañana. ¿Listos? ¡Vámonos! En ti todo lo puedo ser, nada me va a detener, el poder tengo en ti, nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti, nada es imposible. Yo nunca me
nos va a detener. Nada me va a detener. El poder tengo en ti. Nada es imposible. Por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer. Por la fe vivo en ti. Nada es imposible. Creo en ti, vamos, dile en tu casa. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creemos en ti, Señor, en tu palabra y en tu verdad. Gracias, Señor. Aleluya. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Dios de salvación vino a darnos libertad, que como el Señor Dios fuerte es el león de Judá, tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Vamos en tu casa, dile. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
hermoso momento de adoración, de alabanza. Qué bello es poder levantar nuestras manos y exaltar a nuestro Dios. Es algo tan precioso, especialmente que lo hace con su familia. Ahora vamos a dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, promesas, si usted quiere dar alguna donación. Y recuerde, la manera que lo estamos haciendo es a través de la aplicación Cash App. Usted puede bajarla y descargarla en su celular y selecciona en estos momentos la aplicación y puede usted ir a la Cash App. Va a ir a la pantalla verde donde le da la oportunidad de poner cuánta cantidad usted gusta de dar de sus diezmos y le va a poner Pay. Después de ahí le va a dar la opción para que usted busque a qué gustaría darle su ofrenda. Y va a ser el símbolo de dólar, ETCHURCH. Y ahí va a seleccionar que es la iglesia y va a poner el propósito de su ofrenda, si es diezmo, promesa o simplemente una donación. Y de ahí va a seleccionarla y así usted puede mandarla directamente a la cuenta de la iglesia. Y ya nomás va a confirmar y ya se va a mandar. Usted después recibirá un recibo electrónico de que su ofrenda, diezmo, promesa fue recibida. Si por algún motivo usted no pudo mandarla o no ha tenido la oportunidad de descargar la aplicación, usted puede venir aquí a la iglesia de entre las 10:30 a 11:30 de la mañana, donde nuestra pastora Liz estará recibiendo sus diezmos, promesas, ofrendas o alguna donación en forma física. Así que pase por enfrente por el driveway de la iglesia y aquí con gusto estaremos recibiéndola y también orando por usted si usted desea. Ahí donde está en su lugar, en su hogar, sentadito bien cómodo, deje el café a un ladito, levante sus manos lo más que pueda, dígale: Señor, aquí están mis manos, aquí está mi voz, voy a adorarte por un momento, olvídese todo lo que está a su alrededor. Si ya la tienes levantadas, dile: quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos ahí en su casa. Creo en ti, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Vamos, levanta tu voz y dile: recibe toda la gloria, Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos, levanta tu voz y dile: quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí. Vamos, decláralo, díselo fuerte: en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda
ahí en su hogar, alce su voz. Precioso, precioso, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. precioso, Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Vamos, dígaselo. Lo que harás en mí. Ahora en este momento invito ahí en tu lugar. Prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tus oídos y dile: Señor, habla a mi corazón, háblame a través de la palabra, esa palabra que tú tienes preparada para mí. Amén. En esta mañana quiero compartir con ustedes el tema: ¿cómo podemos tener fe, confianza en Dios en un tiempo de crisis? La palabra nos habla en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17 y versículo 1 en adelante, que había un hombre llamado Elías. En el tiempo del profeta Elías, la palabra del Señor nos habla que había un hombre que gobernaba sobre Israel llamado Acab. La Biblia dice que Acab hacía lo malo delante de los ojos de Dios, por lo tanto, Dios envía al profeta Elías a que se presente delante del rey Acab, y cuando se presente del rey Acab, Elías le dice lo siguiente: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por la mañana durante 3 años y medio. Después de que Elías predice la sequía en Israel, se vino un tiempo de crisis, se vino el hambre, y por parte de Jezabel se vino un espíritu de muerte que rodeaba al pueblo de Israel, matando a todos los profetas de Dios. Por lo tanto, es aquí donde me gusta la escena, donde Dios habla con Elías y le dice a Elías: te voy a hacer pasar por una cuarentena. Necesito que vayas y te escondas en el arroyo de Querit, porque hay un espíritu de muerte que te anda buscando. Así que Elías se esconde y sobrepasa una cuarentena sobre este arroyo, pero me gusta lo siguiente. La palabra del Señor nos enseña que cuando Elías estuvo en la cueva de Querit, junto al arroyo, me imagino yo que Elías le dice al Señor: pero ¿cómo voy a sobrevivir aquí? ¿De qué voy a comer? Y Dios le dijo: no te preocupes, lo único que tienes que hacer es ordenar en línea, y yo he ordenado a unos cuervos que te alimenten. Escúcheme bien esto. Yo me imagino que Elías era hondureño, porque el tipo nunca pidió frijoles. Todo el tiempo ordenó pan y carne. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los cuervos son animales que comen carroña, que comen carne. Por lo tanto, cuando un cuervo busca un animal, lo primero que el cuervo hace es sacarle los ojos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que aquellos que un día te criticaron, aquellos que un día hablaron mal de ti, aquellos que un día te quisieron sacar los ojos, son los que Dios va a utilizar en el momento de la crisis para bendecirte. Esto es lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 8 y versículo 28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. En este entonces, después de que Elías pasa el proceso de su cuarentena en el arroyo, Dios lo saca de allí y lo envía a una ciudad llamada Sarepta, y Dios le dijo: he dado orden a una viuda ahí que te alimente por estos días. Escúcheme bien esto. Jesús lo dijo en el libro de Lucas, que en el tiempo del profeta Elías habían muchas viudas en Israel, pero habían muchas viudas que vivían en abundancia.
habían muchas viudas que tenían grandes herencias. Para Dios hubiera sido fácil ver enviado al profeta Elías a una viuda con muchos bienes. Pero Dios hace lo siguiente. Dios le muestra a Elías que no son los recursos terrenales los que el hombre debe de poner la confianza. Así que Dios lo envía a una viuda que solo tenía un bocado de pan para después morir. Quiero mostrarles un hermoso ejemplo. Yo tengo este balón de fútbol y si yo lo firmo y lo tiro a la venta, ¿cuánto crees tú que me pueden dar por él? Pero si yo le doy este balón a Cristiano Ronaldo y él le pone la firma, ¿cuánto crees tú que cuesta en las manos de Cristiano Ronaldo? Este nada más es un ejemplo donde yo te quiero mostrar que la viuda lo único que tenía era un bocado de pan. ¿Cuánto costaba ese bocado de pan en las manos de la viuda? Te diré cuánto. La muerte, escasez, miseria. Pero lo que Dios estaba tratando de hacer era que la viuda pusiera su confianza en el momento de la escasez, que lo que ella tenía en la mano, lo pusiera en las manos de Jesús. Porque es allí donde lo poco se convierte en abundancia en las manos de Jesús. Por ejemplo, si yo tengo 2 clavos en mis manos, únicamente sirven para clavar una mesa. Pero 2 clavos en las manos de Jesús salvaron al mundo entero. En este momento de crisis tú puedes tener 2 peces en tu mesa y te aseguro que solamente te sirven para el almuerzo de la mañana. Pero esos 2 peces en las manos de Jesús alimentan a más de 5,000 personas. En esta mañana he traído esta palabra para decirte que confíes en Dios y pongas la confianza en Él en estos momentos de crisis. Este es el tiempo para que dejes de ver lo que está aconteciendo en la tierra y voltees la vista al cielo, lo que está aconteciendo en el cielo. El Señor te bendiga. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Buenos días, una vez más, llegando hasta sus casas, ahí donde ustedes se encuentran. Es una bendición verlos por este medio, hablar con ustedes, compartir la palabra del Señor. Son muchas las voces que se están escuchando estos días, es mucho lo que oímos en las noticias, son muchas las cosas que se escuchan. Decía el hermano Tony, confiar en Dios es la clave y eso es lo correcto. ¿Cómo no vamos a batallar en nuestra mente, dónde nos enfocamos, qué creemos, en qué pensamos, si todos los días nos están martillando con las noticias de cuántos infectados, cuántos muertos? Por ejemplo, este mismo día, la información de hoy son 607,965 casos confirmados, ¿sí? Y 28,125 muertes. Eso es la información de este día. Y la están poniendo y poniendo, y los noticieros todos lo repiten, lo dicen 10 veces una estación y luego 10 estaciones diferentes, y lo estamos oyendo todos los santos días. Ayer, yo de tanto ver gente que no solo veía noticias, sino que repetían lo que las noticias decían, en una ya me cansé y puse yo una información yo mismo y dije, ¿por qué estamos nada más escuchando esta noticia y no escuchamos esta otra? ¿Cuántas personas de esos que están anunciando infectados y muertos, cuántos de esos se han recuperado y no han muerto? Y el número de esos hoy fueron 132,688 recuperados. Oiga, si eso nos dijeran en las noticias diarias, pues yo tendría menos miedo y estaría más diciendo, ay, ojalá que no me llegue a mí, pero si me llega yo espero recuperarme, porque son 5 veces más la cantidad de personas recuperándose que las que están muriendo. Pero estamos escuchando tanta cosa que la gente se envuelve en las noticias. El problema es que no siempre vemos, la noticia no siempre es información, es nada más noticia.
nos falta buscar la información. Cuando tenemos información, entonces nuestra mente tiene una base para pensar todo lo demás. El hermano Tony decía, ahorita hace unos minutos decía, confiar en el Señor es la clave. Entonces yo quiero darles en la palabra de Dios un poquito de información y clave. ¿Cómo es que podemos confiar en el Señor? Porque en estos tiempos de pandemia, en el que hay como una nube de miedo por todo el mundo, la hablemos o no la hablemos, todo el mundo trae eso en el subconsciente. Y hay gente que lo están hablando cada rato, todos los días, en todas partes. Todo el mundo lo está poniendo, todo el mundo lo está diciendo. Y bueno, ¿y cómo no? Pues ahora sí ya nos tienen hasta guardados en nuestras casitas. ¿Cómo no nos vamos a todos estar al pendiente de eso, no? ¿Cuántos no impuestos a estar en la casa? Ahorita se están volviendo locos encerrados en sus casas. Pero yo quiero decirle una cosa, a los hijos de Dios, cuando nos va mal, nos va bien. O sea, así de simple. Y quiero usar esta base. Los hijos de Dios, a través de la historia, siempre se han multiplicado y crecen en medio de la opresión. En medio de las adversidades, los hijos de Dios siempre se multiplican y crecen. Entonces, si tomamos esa verdad de la Biblia, y ahorita la vamos a ver más despacio en detalle, debemos de encontrar en medio de esto una base bíblica, un fundamento para entender que esto nos va a hacer crecer, nos puede hacer crecer, o que Dios quiere hacernos crecer en medio de esta situación que estamos viviendo. Mire, vamos a Éxodo, por ejemplo, capítulo 1, cuando el pueblo de Israel, los hebreos, estaban en la tierra de Gosén, en Egipto, ¿no? Estaban sufriendo, estaban oprimidos, estaban siendo maltratados. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12 del capítulo 1 de Éxodo: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. No me voy a cansar de decir esa expresión. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Comienzo diciendo esto: el hecho de que no nos podamos reunir en el templo no quiere decir que las iglesias se desbarataron, ni quiere decir que la iglesia se cerró. Quiere decir que es tiempo de multiplicación y crecimiento. Eso es lo que quiere decir. Porque de acuerdo a la palabra del Señor, esa ha sido la historia del pueblo de Dios. Así, multiplicación y crecimiento en medio de la opresión. Mire, el versículo 15 dice, en ese caso en el que estaban viviendo, así como vivían el pueblo de Dios, los hebreos en Egipto. Y habló el rey de Egipto, versículo 15, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, no Fuchi, Fua. Y les dijo, el rey les dice a ellas: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo varón, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. El primer atento a institucionalizar el aborto en el último término. Aquí está. ¿Sí? Al momento que nazcan, si es varón, mátenlo. ¿No se le hace un poco como nuestros días? Un poco como el espíritu de Faraón en nuestros días. Bueno, lo único que le digo es que hay una amenaza de muerte. Ellos tenían una amenaza de muerte. Todos los varones de los hebreos en Egipto tenían amenaza de muerte. Y en esa amenaza de muerte se les puso complicada la situación. ¿Sí? El versículo 17 dice que las parteras iban y asistían o atendían a las mujeres hebreas cuando iban a dar a luz. Y tenían la orden de parte del rey de matar a los hijos varones que nacieran. Pero hay una cosa muy interesante que yo quiero que vea conmigo en el versículo 17. Dice, pero las parteras temieron a Dios. Las parteras temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Le dieron valor a la vida y la preservaron.
Ahora, yo quiero que usted note una cosa aquí. Hay una amenaza de muerte, pero las parteras temieron a Dios. Tenemos dos cosas interesantes: amenaza de muerte y temor de Dios. Al mismo tiempo, hay amenaza de muerte, pero en medio de esa amenaza de muerte, al mismo tiempo, hay alguien que teme a Dios. Eso estamos viviendo hoy. Tanta gente está viviendo con la amenaza de muerte encima de ellos. En las noticias, en la radio, en todas partes está saliendo la amenaza de muerte, la amenaza de muerte. Hay una amenaza de muerte en todo el mundo. La gente corre. Ahora, no me lo vaya a malentender, no es falta de sensibilidad. Hay mucha gente que sí está muriendo y gente que está perdiendo a sus familiares y que están en situaciones devastadoras, y eso es una realidad. Duele y oramos por ellos y pedimos a Dios que los sane y que los liberte de esa muerte, de esa amenaza, que no caigan bajo las garras de esa amenaza. Pero dice la palabra de Dios que en esta amenaza de muerte había quienes temían a Dios. Y aquí es donde está la diferencia, gentes. Les digo en esta mañana, en medio de esta situación hay que aprender a temer a Dios. Ahora, aquí le va, porque esto es importante. Porque si no tememos a Dios, le tememos a todo lo demás. Tememos a lo que digan las noticias, tememos a lo que diga el vecino, tememos a lo que se oye en la radio, tememos a lo que dicen los amigos, tememos a lo que oímos que dijeron, y ahí anda la gente calando todos los remedios. Vamos a tomar esto para que no nos llegue el virus, vamos a tomar aquello. Hay gente que se anda tomando todo tipo de remedios para que el virus no le llegue, porque están temiendo a las opiniones de todo el mundo. Ahorita hay gente que tiene miedo, temiendo. Todavía, apenas los desocuparon ayer, antier, hace una semana, y ya están desesperados porque no les llega el cheque del gobierno que acaban de anunciar. Apenas el jueves se anunció que van a mandar un cheque, ya definitivamente anunciaron, y la gente ya está diciendo: ¿dónde está mi cheque? ¿Dónde está mi cheque? Tienen temor de estar sin dinero. De eso también tienen temor. Tenemos un problema. Nuestra sociedad tiene un problema. Nuestro mundo tiene un problema. Y no me malentienda, yo no digo que no necesitamos el dinero, yo sería el primero en decirle que sí lo necesitamos. Pero hay una diferencia entre entender que lo necesitamos y tener miedo a estar sin él. Tener miedo a no tenerlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Como si nunca en la vida hubiésemos vivido sin dinero. Entonces hay que tener cuidado cómo está la situación. Mire, en el versículo 20 dice la palabra del Señor: y Dios hizo bien a las parteras. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Tres cosas: Dios hizo bien a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Aún en medio de la amenaza de muerte, el pueblo se multiplicó y se fortaleció. En medio de la amenaza de muerte, quiero recordarles lo que dijo el salmista en el Salmo 23, porque él conocía a su Dios también. Tan bien lo conocía que dijo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En medio de mis enemigos, enfrente de ellos, aunque mis enemigos me estén hablando, aunque ellos me estén amenazando, aunque ellos estén burlando de mí, aunque ellos estén diciendo que me voy a morir, tú pones la mesa, tú me sirves, tú me atiendes, tú me apacientas, tú eres el que me da vida, tú eres el que me sustenta. Pones la mesa y me sirves un banquete, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores andan sueltos en estos días. La gente está angustiada por todo lo que oyen, pero yo te digo, si conoces a tu Dios, podrás decir y vivir como dijo el salmista: aderezas mesa delante de mí en medio de mis angustiadores. A pesar de todo lo que dicen y todo lo que hablan, yo me alimento de lo que tú me dices, de lo que tú me das, de lo que tú me sustentas. Yo me alimento de tu verdad, yo me alimento de tu realidad, de que tú me das vida en medio de la amenaza. Interesante. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció. ¿Por qué? Porque amenaza de muerte más temor a Dios, cuando los juntamos,
nos da el resultado de multiplicación y fortaleza. Cuando hay una amenaza de muerte, y en lugar de irnos con el miedo de la amenaza, tememos a Dios y obedecemos a Dios, el resultado será multiplicación y fortaleza. Entonces, repito, vuelvo a la primera idea. Los hijos de Dios, a través de la historia, siempre se han multiplicado y han crecido en medio de la opresión. Y esta ocasión que estamos viviendo, hermanos, hermanas, amigos, hijos, gente que me escucha y me ve por cualquier parte del mundo, hermanos de IT, en esta mañana yo les digo, esta no será una vez como cualquiera, esta será una vez más en la historia de los hijos de Dios, creciendo, multiplicándose y siendo fortalecidos. Esto no se trata de que la iglesia se cerró, oh, pobres nosotros, la iglesia se acabó, pobrecita la iglesia se está desintegrando. No, Señor, la iglesia está creciendo y se está fortaleciendo. Los hijos de Dios crecen y se fortalecen. El pueblo de Dios crece, el pueblo de Dios se fortalece. Versículo 21, de ahí de Éxodo, capítulo 1, dice la palabra: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Aquí le va, muy interesante. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Qué interesante que no podemos reunirnos en el templo, pero que usted esté reunido en su casa con su familia. Padre, madre, hijos, hermanos, no sé. O a lo mejor están nada más dos en una casa, no sé, pero por familias. Estamos cada quien en su hogar. Ahí en su casa, ahí en su familia, Dios quiere prosperarle. Dios quiere bendecirle. Dios quiere que su hogar sea un hogar prosperado. Que su familia sea una familia prosperada. Pero note la clave, note la clave. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Porque temor a Dios es igual a familias prósperas. Temor a Dios es igual a familias prósperas. Pastor, ¿y cómo es? ¿Qué es temer a Dios? ¿Cómo comienzo temiendo a Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es lo más básico. Vamos a eso. Mire, Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Versículo 11 al 13 dice algo muy interesante y muy propio para el momento. Quiero que usted lo vea conmigo. Ahí, si usted tiene su Biblia, léalo conmigo. Si la tiene en su teléfono, en su iPad, préndala. Pero no deje pasar esta parte para que le llegue a su corazón. Mire, Isaías 8. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no camine por el camino de este pueblo. O sea, que no ande como todo este pueblo anda, diciendo. Note qué interesante, que no ande como todo este pueblo anda diciendo. Que no ande diciendo como todos andan diciendo. Hablando como ellos, hablando puro miedo. Hablando pura información negativa. Que no ande como anda todo este pueblo. Y luego le dice, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No juzgues como este pueblo juzga. No creas todo lo que este pueblo habla. No veas todo igual que este mundo ve. Tú tienes que tener una visión diferente, un entendimiento diferente. Dice, aquí le va, ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo. O sea, no le tengas miedo a lo que ellos le tienen miedo. Si ellos no tienen más de quién los proteja, ni de dónde agarrarse, ni de qué sostenerse, se les entiende. Pero tú no tengas miedo de lo que ellos tienen miedo. No tengas miedo de lo que ellos tienen miedo. Eso me acuerda la palabra cuando le dijo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es el momento de que alguien en esta mañana empiece a ubicar su mente, a ubicar sus pensamientos, a ubicarse en lo correcto, a ubicarse en Dios, en quién Dios es. Versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Note lo que dice,
En lugar de que les tengas miedo a estar sin dinero, de que le tengas miedo a estar enfermo, de que le tengas miedo a estar sin trabajo, de que le tengas miedo a todo, que vayas a perder tu camioneta, que le tengas miedo a todo lo que a la gente le tiene miedo, en medio de esta situación ahorita, dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. ¿Qué quiere decir eso de Él santificar? Dice, en medio de la voz de muchos dioses, porque mire lo que pasaba en medio del pueblo de Israel. Vivían en medio de muchas naciones y todas las naciones tenían muchos dioses. Entonces había altares de muchos dioses y llegabas a la casa de alguien y había dioses de una cosa, dioses de otra, dioses del dinero, dioses de esto, dioses de la lluvia, Dios de esto, Dios del otro. Todos los dioses en los que ellos confiaban. Y Dios le decía a su pueblo, les decía, a Jehová santifiquen. En otras palabras, en medio de la voz de muchos dioses, no le tengan miedo a todos esos dioses. Separen a Jehová. No lo pongan junto con todos los demás. A Jehová apártenlo. No lo pongan junto con todos sus demás ídolos y dioses que ustedes tienen. A Jehová vuestro Dios, a Él distínganlo. No lo pongan igual que a todos los demás. A Jehová vuestro Dios, a Él eleven. No lo pongan ahí junto con todos. A Jehová vuestro Dios, en otras palabras, pónganlo más alto. A Él sí pónganlo en un pedestal. A Jehová vuestro Dios, a Él santificar. Y no lo pongan en el montón, a Él pónganlo en un altar alto. Y a Él sí ténganle temor. A Él sí ténganle miedo, es lo que dice la palabra. Temor a Dios, a Jehová de los ejércitos, a Él ponerlo en un pedestal y a Él temer. Dice que Él sea vuestro temor, que Él sea vuestro miedo. Qué lindo. Si solamente aprendemos a tener temor a Dios, temor a Jehová, si decidimos temerlo a Él y no temerle a todos los demás dioses que nos hablan voces todos los días en medio de esta pandemia, seremos prosperados, seremos bendecidos, nuestras familias serán bendecidas. Yo le hablo a alguien en esta mañana, ahí en su casa donde me está escuchando, allí donde me está escuchando, en tu casa, necesita haber temor de Dios. Temor de Dios. Para que puedas decir, como dijo el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y todo el mundo lo repite de memoria, pero ahorita es cuando hay que repetir el versículo 14, no nada más de memoria, sino en práctica. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle, ahorita es cuando. Ahorita hay una sombra de muerte. Por todo el mundo hay una sombra. La muerte es como un sombrío en todo el mundo ahorita. El ángel de la muerte anda amenazando gente. Hay gente que está siendo intimidada y hay gente que está siendo tocada por el ángel de la muerte. Tengo dolor por la gente. Ayer yo recibí noticias de un amigo muy apreciado mío, que su hija ayer la confirmaron. Y estoy orando por ella, orando por él, por su familia, todos los que puedan estar alrededor de ella. Porque, ¿saben qué? No tiene que morir. No, el hecho que le hayan confirmado que está contagiada, no quiere decir que tiene que morir. Porque son 5 veces más el número de los recuperados que el número de los muertos. Y simplemente no va a ser una estadística de muerte, va a ser una estadística de vida. Porque donde hay temor de Dios, hay vida, hay reproducción, hay crecimiento, hay multiplicación. Y tú sabes quién eres, hermano, amigo mío. Estoy orando por ti, tu familia, y tu familia crecerá y se multiplicará. No hay muerte en tu casa, no hay muerte en tu hogar, no hay muerte en tu familia. Aunque haya llegado el virus a tu casa, no quiere decir que llegó la muerte. No, Señor, de ninguna manera. En ningún momento el virus significa muerte. En ningún momento. ¿Por qué? Porque también hay recuperación y también hay vida, y donde hay temor de Dios hay crecimiento, donde hay temor de Dios hay multiplicación, y dice la palabra del Señor, y por haber temido a Jehová, Dios prosperó sus familias. Eso es lo que yo creo que va a suceder en tu casa, es lo que creo que va a suceder en tu familia, si tú estás poniendo tu confianza y tu temor en Dios.
Dios te bendiga, Dios te fortalezca ahí donde estás, que toda tu familia sean fortalecidos con la palabra del Señor, hermano mío. Dice la palabra del Señor, para cerrar el pensamiento, en Hechos capítulo 4, versículos 29 al 30, cuando el pueblo de Dios en Jerusalén fueron oprimidos y perseguidos y amenazados. No se fueron a esconder, no corrieron a decir, uy, pobres de nosotros, ya no vamos a poder predicar. No, se reunieron a orar y dijeron, ahora Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Señor, en medio de sus amenazas, danos valor. En medio de sus amenazas, danos intrepidez. En medio de sus amenazas, danos fe para poder seguir creyendo que tú eres quien tú eres. Y cuando nosotros creemos y hablamos y te tememos y nos sometemos a ti, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando fueron amenazados, ¿qué pasó con los hijos de Dios en Jerusalén? Cuando fueron amenazados, se extendieron por todo el mundo hasta llegar a nosotros. Cuando fueron amenazados, fue cuando creció la iglesia. Fue cuando se extendió la iglesia. Así que en medio de la amenaza hay crecimiento. En medio de la amenaza hay vida. En medio de la amenaza, si hay temor a Dios, entonces podemos crecer y multiplicarnos. Porque el pueblo de Dios, en medio de la opresión, siempre se multiplica y crece. Que tu hogar se multiplique, que tu hogar crezca, que tu hogar tenga bendición, fortaleza, fe. Es tiempo que alguien en las casas y en las familias, si no lo habían hecho, alguien de la casa, varón, si tú estás escuchándome, te toca levantarte y empezar a ser el líder espiritual en tu casa. Ahí es la iglesia, en tu casa ahorita ahí es la iglesia. Agarra la Biblia, agarra a tu familia, arrodíllense, clamen a Dios, arrodíllense, adoren a Dios, levanten las manos y adórenlo, cántenle, estudien la palabra. Ahí en la casa es el momento de crecer, es el momento de multiplicarnos, es el momento de fortalecernos, porque así como dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Déjame hacer una oración por alguien en esta mañana. Quien quiera que tú seas, si eres alguien de IT, donde quiera que estés, si no te conozco, no importa, Dios te conoce. A lo mejor alguien que se ha dado cuenta que resultó positivo con este virus, está ahorita batallando, sufriendo, o alguien de su familia. A lo mejor alguien está viéndome y están totalmente aislados por lo mismo, por la situación. Te quiero repetir, el virus no significa muerte. El virus puede desaparecer de ahí y tú quedar inmune para el resto de la vida. Tú y tu familia pueden ser prosperados. Déjame orar por ti, voy a orar por tu familia, voy a orar por las familias de los que me están viendo, hermanos de IT en sus casas. Para eso es nuestra fe en el Señor. Y Él es real, Él está aquí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, por todo el mundo, hay gente bajo una nube de temor, de amenaza. Hay toda gente bajo una amenaza de muerte. Por todo el mundo hay gente que está sufriendo, que han sido tocados por ese virus. Hay gente que sus mentes están simplemente atemorizadas. Pero en este momento yo vengo a hablar de acuerdo a tu palabra. Yo vengo a declarar que tu palabra nos enseña que donde hay temor de Dios, hay prosperidad en la familia, hay prosperidad en el hogar. Hay alguien que me está escuchando, yo oro por él, oro por ella, oro por su familia. Y yo declaro que tu palabra, Señor, es la que se cumple. Que tu palabra prospera las familias, prospera los hogares. Que donde hay temor a Dios, las voces de los demás dioses no tienen validez, quedan canceladas. Yo declaro la vida, porque tu pueblo y tus hijos, en medio de las amenazas, prosperan, crecen y se fortalecen. Declaro que esas familias que han sido tocadas con el virus se recuperarán, vivirán, porque tu palabra ha llegado hasta sus casas. Tu palabra dice que envió su palabra y los sanó de la ruina.
En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre los que han sido tocados con este virus. En el nombre de Jesús, yo declaro que la ruina no llega a sus casas. Yo declaro que sus hogares están protegidos, Señor. Que cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño en sus casas estén ahora clamando a ti, creyendo en ti, poniendo su confianza en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, tu bendición sea sobre todos ellos, Señor. Te doy gracias. Alcanza a todos los que ahora me ven, amigos, desconocidos, familiares, hermanos, conocidos, quien quiera que sean, Señor. Que tu bendición llegue y entre a sus hogares, entre a sus corazones y alcance sus familias. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Nos vemos la próxima semana. Crean en el Señor, confíen en el Señor, reúnase a leer la Biblia, reúnase a meditar, reúnase a orar. Nos vemos pronto. Bendiciones. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, Dios no viene en la mañana.